8:02 de la mañana, amigos, les damos la bienvenida a la última hora informativa en la edición matinal de TV Perú Noticias. Como les había adelantado antes de ir a la pausa, se encuentra con nosotros Pablo de la Flor, es el director de la Autoridad para la Reconstrucción, que por supuesto pues tiene una tarea desafiante y compleja por delante. Hace minutos les mostramos un reportaje en Santa Eulalia, cómo les está costando lo que ha sido pues una zona turística por naturaleza en los alrededores de Lima. Les ha costado traer público, traer comensales en una celebración tan tradicional como la del Día del Padre, que usualmente pues reventaba cada uno de estos restaurantes. Entonces, esto por supuesto tiene varios niveles de trabajo. La recuperación no se limita de ninguna manera pues al tema de reconstrucción, va mucho más allá. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. A ti las gracias por la invitación. Cuéntenos, ya usted ya está sobre este caballo ya, ¿cuánto? 5 semanas. 5 semanas. Nos imaginamos que ya tiene más claras las prioridades y digamos cómo ordenar este proceso, cómo disponer de él. ¿Qué nos puede contar al respecto? Mire, felizmente ya tenemos claridad respecto a lo que debemos realizar y yo quiero referirme a dos momentos muy puntuales. En lo inmediato tenemos que tomar nota y sistematizar toda la información que hemos ido recogiendo a lo largo de los últimos meses acerca de la extensión y profundidad del daño a la infraestructura física del norte del país, sobre todo, que es donde se concentraron buena parte de los daños. Esa información ya la tenemos casi al 80%. Con ese insumo, y debemos tenerlo ya cerrado a fines de mes, con ese insumo vamos a preparar el catastro de daños. Ese catastro de daños va a desembocar en un plan de trabajo, el plan de la reconstrucción, que la propia norma establece debiera quedar listo a fines de agosto. Una vez que tengamos ese plan de la reconstrucción, vamos a salir a consensuarlo con las autoridades. Habiendo realizado eso, regresaremos al Consejo de Ministros donde se aprobará ese plan y ese plan será el vehículo a partir del cual vamos a articular todo el proceso de reconstrucción. Entonces, el plan a fines de agosto y yo estimaría que hacia mediados de septiembre ya comenzamos con el proceso de implementación de las iniciativas priorizadas en el plan. Ahora, antes del plan estamos haciendo una serie de intervenciones, sobre todo en todo lo referente a la prevención, porque las lluvias no van a esperar a que el plan esté listo. Entonces, estamos trabajando sobre todo en rehabilitación de diques, de drenajes. Estamos además fortaleciendo barreras ribereñas. Hemos ya aprobado la preparación de las fichas técnicas para descolmatar 16 ríos de la costa, incluyendo aquellos que sufrieron mayor cantidad de desbordes. Y estamos haciendo lo propio especialmente en Piura, que es la zona más golpeada, ¿no? Ahora, en términos de, yo estaba leyendo pues los datos por ahí, son aproximadamente 1.400 colegios, hay una cantidad de vivienda que, como usted dice, pues tendremos la certeza de qué cosa es lo que hay que hacer. Y hay un porcentaje, sin duda, de viviendas que van a tener que ser reubicadas. A ojo de buen cubero nos hablaban que era más o menos la tercera parte de viviendas ubicadas en zonas vulnerables, es decir, viviendas que no se van a poder reconstruir donde estaban antes. Así es. Ese va a ser un desafío muy grande porque evidentemente la reubicación en muchos casos genera resistencias y tiene que ver no solamente con factores culturales y económicos, sino con el tema de la titulación. Ahí usted, ¿cómo vislumbra ese proceso? ¿Esto va a ser negociación de alcalde por alcalde, comunidad por comunidad? ¿Cómo hacer que esta gente pues, pueda reconstruir ya su vida, ¿no? Mire, el primer desafío es el de la vivienda. Tenemos que restablecer el bienestar de las familias. El sentido final último, único de este proceso es darle bienestar a esas familias de damnificados que lo han perdido todo en el fenómeno del Niño. Y esa es la prioridad que nosotros nos hemos trazado. Eso está en el centro de todas las actividades que vamos a desplegar. El número de viviendas que vamos a tener que reconstruir y levantar de nuevo es relativamente importante. Estamos hablando de 40.000 personas que en este momento viven en albergues. Buena parte de ellos, la inmensa mayoría de ellos, van a poder volver a sus lugares de residencia. Y ahí felizmente estamos trabajando con dos programas que el propio Ministerio de Vivienda ya tiene diseñados y que vamos a flexibilizar. Entonces, en este momento lo que necesitamos es cerrar el catastro que viene preparando COFOPRI para estar seguros de quiénes son los legítimos ocupantes y posesionarios de estos predios donde posteriormente vamos a necesitar entrar.
En lo inmediato nos vamos a abocar, y esta es una labor que le corresponde al Ministerio de Vivienda, a instalar las unidades de vivienda temporal, porque el proceso va a tomar un tiempo. Por supuesto, claro. Pero lo que queremos hacer es darle a la gente que está en los albergues la opción de que puedan regresar a los predios, aquellos que no están en zonas de alto riesgo, con estas viviendas temporales. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son las que se están contemplando aproximadamente? Se compraron 2.500, ya se viene avanzando con la instalación de esas, pero el viernes tendría que haberse cerrado ya la compra de 28.000 viviendas adicionales. La autoridad aprobó en su último directorio destinar 70 millones de soles para la instalación de estas casi 30.000 viviendas temporales, de forma tal que las personas, las familias que lamentablemente han tenido que trasladarse a estos albergues puedan volver a sus predios. Esa es una urgencia particular, ¿no? Esa es decir, darle normalidad, normalizar la vida de la gente, que por supuesto hemos visto niños. Que es un gran cambio, ¿no? Porque por supuesto, vivir en un albergue... Cuando hablamos de esta cantidad tan importante de 28.000 viviendas aproximadamente, ¿en cuánto tiempo se pueden, a partir de que son compradas, llegan? Mira, ¿Es realmente rápido este proceso? Sí, asignaron los contratos, se cerró el proceso este viernes, es lo que nos comunicó el ministro de Vivienda, y demoran 20 días en comenzar ya a traer los módulos. Y de ahí la instalación es relativamente sencilla, demoran aproximadamente 4 horas para 4 personas montar una de estas viviendas. Entonces, en el transcurso de los próximos 4 o 5 meses, lo que vamos a ver es una salida dramática de personas de los albergues de vuelta a sus propios predios en estas viviendas temporales. Ello a la espera de que en el transcurso también de los próximos meses vayamos ya a iniciar, cuando tengamos el esquema completamente afinado, la construcción de las viviendas permanentes y la remoción de aquellas viviendas que sufrieron daños que las hicieron inhabitables. Volvemos al tema de la reubicación. Sí. Ha habido pues experiencias como la colombiana, ¿no? Que no necesariamente trasladas muy lejos a la gente, sino cerca, porque estás hablando en muchos casos otra vez de un entorno de trabajo, un entorno económico, una forma de ganarse la vida que ya está, ¿no? De alguna manera. Pero por supuesto, lo que vemos y lo que vemos a diario es el tema de las mafias de tráfico de terrenos, que me imagino mucho han tenido que ver, ¿no? Y que ya están operando, ¿no? En esta explosión urbana, ¿no? De los últimos años. ¿Esto cómo se va a plantear? Mira, en primer lugar, y quiero ser muy enfático en esto, nosotros no vamos a volver a levantar ninguna vivienda y ninguna infraestructura pública en zonas de riesgo alto o muy alto no mitigable. Esta es una oportunidad en ese sentido. Este es un punto de quiebre. Sencillamente no lo vamos a hacer, y creo que la norma felizmente nos habilita una serie de instrumentos y posibilidades bastante enfáticas respecto de la actuación del Estado. No existen derechos de propiedad, no existen derechos de posesión en estas zonas. Entonces nos estamos focalizando en no volver a cometer los mismos errores. No vamos a financiar la reconstrucción de viviendas, ni siquiera vamos a restituir servicios públicos en estas zonas, porque es evidente que estas zonas no son habitables. Claro. Y el hecho de que el Estado tenga que hacer un esfuerzo fiscal importante con los recursos de todos los peruanos nos lleva a actuar con responsabilidad, y sería irresponsable volver a levantar estas estructuras en lugares que están expuestos a riesgos inminentes como el que hemos vivido este verano. Ahora, dos temas más. Uno es el tema del 003, el 003 Plus que se está discutiendo en el Congreso. Sabemos que el decreto de urgencia 003 lo que hace es sacar de la cancha a empresas sentenciadas por corrupción, básicamente. Había una iniciativa adicional de la congresista fujimorista Karina Beteta que pretende a este grupo de empresas prácticamente ampliarlo a unos niveles que para muchos sería bastante complicado de administrar. Casi 400 empresas podrían entrar, las que tienen sospechas de corrupción o estarían inmersas en algún tipo de investigación o proceso, o las consorciadas, ¿no? Con las empresas que ya han sido señaladas por corrupción, también quedarían por fuera. ¿Ustedes han podido conversar con los representantes del Congreso, alertarles de la preocupación si es que este es el caso, o no le ve mayor problema a una medida como esta? Mire, valga la oportunidad para reiterar algo que hemos sido bastante contundentes en anunciar. Nosotros no vamos a trabajar con ninguna empresa involucrada
repito, no vamos a trabajar con ninguna empresa involucrada en casos de corrupción. Y eso, esa es una regla, ese es un norte de este proceso. Queremos blindar este proceso de la corrupción y mal haríamos en involucrar a empresas que tengan esos antecedentes. Nosotros estamos alertas a la discusión y a las decisiones que tome el Congreso en ese sentido, porque es la norma finalmente la que prevalece. Y ustedes van a tener que trabajar con ella. Nosotros vamos a adaptarnos a lo que la propia norma establece, pero no queremos trabajar con empresas vinculadas a la corrupción. Y al mismo tiempo, ¿no es draconiana la propuesta esta que se está discutiendo? Mire, la verdad ¿No la considera? no conozco los detalles de la propuesta. Yo imagino que tendrá que ser evaluada en su momento respecto de las implicancias, pero reitero, la posición de la autoridad es bajo ninguna circunstancia trabajar con empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción. Finalmente, estamos hablando de un presupuesto de 3.000 millones de soles. Usted, en fin, No, estamos hablando de un presupuesto de 20.000 millones 20.000 millones de soles. Los 3.000 millones me parece que es para un rubro en particular. Sí. 20.000 millones de soles. Usted ha dicho que incluso de repente se queda corto ese Bueno, vamos presupuesto. a evaluar esto en la medida en que estamos recogiendo la información en este momento y en efecto hay algunos rubros que han sido sobreestimados. Estamos haciendo los ajustes y yo creo que es un monto con el que vamos a poder trabajar. ¿Dónde se sobreestimó, digamos? Digamos, lo que ocurre es que empieza a llegar información que después tenemos que revisar a la luz de los ratios que se manejan y evidentemente esos números son muy fluidos, van a ir variando con el tiempo. Este presupuesto importante de todas maneras tiene una implicancia en la economía nacional. La preocupación, Sin por duda. supuesto, es la vida de la gente, pero se espera también que esto represente una inyección, una dinamización económica. ¿Usted lo espera así? Sin duda, y solo para darte un dato importante, había comentado que estamos involucrados en desplegar una serie de iniciativas con anticipación del plan que tienen que ver con actividades de prevención, en algunos casos con inversión en la construcción de unos puentes para los cuales ya teníamos 65 los expedientes técnicos y además darle transitabilidad a las calles de Piura que han quedado literalmente destrozadas. Eso va a requerir un esfuerzo estructural mayor y más complejo, pero les vamos a dar en lo inmediato transitabilidad. Todo este paquete de iniciativas que hemos aprobado y que van a iniciarse ojalá este año antes del plan pueden representar una inversión de aproximadamente 400 millones de dólares. Eso es inmediato entonces. Esto compara, yo diría, bastante bien con los 400 millones que se gastaron durante la reconstrucción de Ica en 7 años. Claro, nosotros lo estamos haciendo en menos de 3 meses. Eso nos da una idea. Pablo de la Flor, director de la Autoridad para la Reconstrucción, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y a las 8:15 nos vamos a ir de inmediato precisamente a la región que se ha llevado parte de la atención en esta conversación, Piura. Julia Miranda, adelante, buenos días.